hermanos, en lo que el Señor nos ha llamado. Puesto de pie, amada iglesia, en esta oportunidad voy a invitarles que hablan su Biblia conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leer dos versículos de la palabra de Dios, versículo 8 y el versículo 9. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me dice amén, iglesia. Dice así la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo leemos nuevamente, amada iglesia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Tome su lugar, amada iglesia, en esta oportunidad. Señor bendiga y añada su palabra. Salvos por gracia. Amén. Salvos por gracia. Pregunto esta tarde, amada iglesia: ¿puede el hombre o puede la mujer hacer algo para salvarse a sí mismo? Amén. ¿Podría el hombre o la mujer hacer algo para obtener su salvación? Amén. La respuesta es un categórico no. Amén. No. Porque no existe nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para ser salvo. Porque la salvación es del Señor. La salvación le pertenece al Señor, amada iglesia. La salvación solamente la da el Señor Jesús. Hay un versículo que dice: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Oiga esto: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Amén. Pongamos atención a esto, amada iglesia, porque esto nos hace a nosotros entender por qué estamos en el camino de Dios, por qué estamos donde estamos, por qué somos salvos. Amén. Este versículo 8 es clave para entender lo que es la salvación, nuestra salvación. Dice acá que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Oiga esto: y que tanto la gracia como la fe son un regalo de parte de nuestro Señor. Son un don, un regalo, un beneficio que Dios nos ha dado a los que ya hemos creído en Él. Son un regalo que el Señor le da, amén, a quien Él le place, a quien Él quiere, al que pone su gracia en Él. La Biblia nos enseña, no me repito, que el hombre es salvo por gracia. Pero ¿qué es gracia, amada iglesia? ¿Qué es gracia? Amén. Podemos definirlo como el favor no merecido que Dios tiene sobre la humanidad. El favor no merecido que Dios tiene sobre la humanidad, sobre el hombre, sobre nosotros. Hay dos palabras, amada iglesia, que muchas veces se confunden, pero no son lo mismo, hablando de Dios, y son cosas que solamente le pertenecen a Él. Estamos hablando de la gracia y la misericordia. Gracia y misericordia. La gracia, amén, y la misericordia. Misericordia, escuche bien, hermanos, es no recibir lo que merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Pero gracia es recibir lo que no merecemos. Ponga atención en esto, hermano, porque pareciera lo mismo, pero no es. Dije, misericordia es no recibir lo que merecemos, y gracia es recibir lo que no merecemos. Hablando de gracia, le voy a poner un ejemplo. Digamos que a usted lo invitan a un cumpleaños de un niño. Amén. Lo invitan a una fiesta, a una celebración, a un cumpleaños de un niño. Usted va a asistir a esta fiesta.
y usted le va a llevar un regalo, ¿verdad? Porque el niño está cumpliendo años. Entonces el niño se merece ese regalo por su felicitación, por su acción de gracias o por cumplir año. Usted le va a llevar un regalo a este niño porque él está cumpliendo años. Pero, oiga bien, este niño que está cumpliendo años tiene un hermanito, amén, que no cumple años, amén. Tiene un hermanito que no cumple años. Y usted se acuerda que ese niño que está cumpliendo años tiene un hermanito que no está cumpliendo años. Pero usted dice: le voy a llevar un regalo también al hermanito. Amén. Le voy a llevar un regalo también al hermanito. Amén. Él no se lo merece, amén, iglesia, porque no está cumpliendo años. Pero usted se lo quiere regalar. Usted se lo quiere dar. Amén. Usted se lo quiere dar. Amén. Entonces el niño, repito, no se lo merece, pero usted se lo quiere dar. Amada iglesia, así es la gracia de Dios para con nosotros. Amén. Así exactamente es la gracia de Dios para con nosotros. No somos merecedores de nada. Amén. No somos merecedores de nada. Dios no está obligado para con nosotros. No. Mucho menos a darnos el regalo más grande que podemos recibir, que es la salvación, amada iglesia. Él no está obligado. Amén. Pero ¿qué pasa, amada iglesia? Como está escrito y hemos leído esta tarde, por gracia somos salvos. ¿O habrá aquí alguien que se crea tan que se merece la salvación? ¿Habrá alguien aquí que diga: no, yo merezco ser salvo? ¿Por qué no? Pues, amén. No, por gracia somos salvos. Porque la gracia, mis amados hermanos, no tiene nada que ver con las buenas obras. Amén. Porque hay gente que cree que se merece ser salvo. Hay gente que cree que se puede ganar la salvación. Hay gente que hace una y otra cosa para poder salvarse. Pero la gracia no tiene nada que ver con las buenas obras. Algo que debemos tener muy claro es, hermanos, con respecto a la gracia de Dios, es que no tiene nada que ver con las obras o con los méritos que pueda hacer el hombre. Imaginemos nosotros, amada iglesia, que la salvación se dé como consecuencia o pago, amén, de Dios por sus buenas obras. Amén. Imaginemos, amada iglesia, que la salvación fuera o sucediera como consecuencia o pago de Dios para con nosotros por nuestras buenas obras. Si fuese así, muchos podrían decir: yo merezco ser salvo porque voy todos los domingos a la iglesia. Yo merezco ser salvo porque leo la Biblia. Yo merezco ser salvo porque no digo malas palabras. Yo merezco ser salvo porque no le hago mal a nadie. Amén. Yo merezco ser salvo porque yo le ayudo a los pobres. Yo merezco ser salvo porque yo soy fiel colaborador en la iglesia, ofrendo, diezmo, doy promesa y todo. Yo merezco ser salvo. Amén. Pero ¿qué dice el versículo 9 que leímos, iglesia? No por obras. No por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, para que nadie se crea más que los demás. No es por obras. Amén. Si usted es una persona caritativa, si usted es una persona devota, si usted es una persona compasiva, si usted es fiel con sus ofrendas, gloria a Dios por eso, amada iglesia. Gloria a Dios por eso. Pero recuerde, no somos salvos por obras para que nadie se pueda jactar, para que nadie, hermanos, se gloríe. Leí un artículo acerca de las personas más ricas del mundo, millonarios, que estos hombres, mujeres, hacen sus donaciones. Amén. Donaciones que ellos hacen a diferentes fundaciones y proyectos de vida. Hermano, es impresionante. Es impresionante
las cantidades de dinero que estas personas dan para esas fundaciones, para esos proyectos en la vida. Y lo hacen como buenas obras. Amén. Lo hacen creyendo que así se van a ganar el cielo o la salvación. Pero yo quiero decirte, amada iglesia, si la salvación fuera por obras, a estas personas se les tendría que construir una gran mansión en el cielo. Amén. Mientras que muchos de nosotros no nos harían ni siquiera una champa. Amén, hermano. Sí, a esta gente les podrían hacer, hermano, un palacio, un castillo allá en el cielo por las buenas obras, por lo que hacen, por lo que dan. Mientras que algunos de nosotros, hermano, amén, ni una champa. Pero es aquí donde la Biblia nos enseña que la salvación no es por obras, de manera que nadie se pueda gloriar o jactar, amada iglesia. Amén. Dirá alguien quizás esta tarde: entonces, si no somos salvos por obras, ¿para qué hacerlas? Porque todavía en la viña del Señor, ¿verdad? Entonces, si no somos salvos por obras, entonces ¿para qué hacerla? Como cristianos no hacemos buenas obras con el fin de ser salvos, sino las buenas obras son el resultado de nuestra salvación, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la diferencia. Nosotros no hacemos obras para ser salvos, sino que hacemos obras como gratitud, como, hermanos, resultado de nuestra salvación y también como parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Veamos algunos ejemplos de cómo la gracia de Dios no tiene nada que ver con las buenas obras en el hombre. Encontramos a Noé. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Así dice Génesis 6:8. Dice que, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Toda una generación rebelde, pecadora, desobediente, malagradecida, y póngale todos los atributos que quieran a esa generación. Y cuando Dios miró a esa generación, solo miró pecado, maldad, desobediencia, rebelión. Pero cuando Dios puso los ojos de Noé, ¿qué halló, amada iglesia? Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ponga atención en esto. De toda una humanidad que pereció en el agua, solo Noé y su familia se salvaron. Pregunto yo, ¿qué mérito hizo Noé y su familia para merecer la gracia de Dios? Diga conmigo, nada. Amén, hermanos. Porque ningún hombre puede hacer algo para merecer su gracia. Amén. Porque es un favor no merecido. Otro hombre, Abraham. Fue la gracia de Dios que lo sacó de Ur de los caldeos, un pueblo idólatra, un pueblo pagano, un pueblo politeísta. De ahí lo sacó el Señor para hacerlo patriarca del pueblo escogido. Amén. Pregunto, ¿qué hizo Abraham para que Dios se fijara en él? Diga conmigo, nada. Amén. Solo fue la gracia de Dios sobre Abraham, favor no merecido. Otro hombre, David. Fue la gracia de Dios sobre él que lo vio o lo llevó a ser el rey de Israel por encima de sus hermanos mayores, de aquellos que podían creer que este sí era el rey, este sí podía ser, porque era más preparado, porque era más grande, más cholotón, más todo. Amén. Pero ¿qué dice la palabra del Señor, iglesia? Que el Señor puso sus ojos en el despreciado. Amén. El que no querían. El Señor puso sus ojos sobre David. Y el Señor le dijo a Samuel: úngelo, porque este es el que yo quiero para que sea el rey de mi pueblo, el rey de Israel, porque este ha hallado gracia delante de mí, porque es un hombre conforme a mi corazón.
¿Qué fue eso, amada iglesia? ¿Qué fue eso sobre David? La gracia de Dios. Otro hombre, Pablo. Pablo. ¿Qué podemos decir de Pablo, amada iglesia? Amén. Yo creo que todos los días se habla de Pablo en todas las iglesias. Yo ayer hablé de él, pero siempre hablan bien de Pablo. Pablo, ¿qué podemos decir de Pablo? Un hombre que perseguía a la iglesia del Señor. Un hombre que perseguía a los del nombre de Jesús para matarlos, porque los odiaba. Amén. Porque según Pablo era una herejía, era una blasfemia que un grupo de personas anduvieran diciendo que Jesús, aquel que anduvo en la tierra, aquel que anduvo haciendo milagros y tantas cosas, fuera Dios. Entonces Pablo estaba enojadísimo. Amén. Y perseguía a los cristianos del nombre de Jesús específicamente para acabar con ellos, para matarlos. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Pablo para que Dios se fijara en él y dijera de él: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes? ¿Qué iglesia? ¿Qué mérito tenía Pablo? Mire, si algún hombre se encontraba escaso de buenas obras y méritos que agradaran a Dios, ese era Pablo. Pero fue la gracia de Dios, hermano. Oiga bien, fue la gracia de Dios, la cual no merece ningún hombre, la que cambió y salvó al apóstol Pablo, amada iglesia. Podemos pasar hablando un buen rato de muchos más, pero para demostrar la gracia de Dios, solo he tomado el ejemplo de Noé, Abraham, David y Pablo. Pero hay un ejemplo mucho más palpable. Escuche bien, que quiero mostrarle esta tarde. Y ese ejemplo palpable somos usted y yo. Amén. Hombres y mujeres que estábamos perdidos, que estábamos destinados a una eternidad sin Dios. Estamos destinados a una condenación eterna sin el Señor a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestra rebelión, a causa de nuestro alejamiento del Señor. Pero bendito sea el Señor, que un día Él puso sus ojos de misericordia sobre nuestras vidas, cuando nadie se fijaba en nosotros, ni nadie daba nada por nosotros. El Señor puso su gracia sobre tu vida, mi hermano. El Señor puso su gracia sobre tu vida, mi hermano, y Él te ha salvado, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Desde el día en que el Señor se fijó en nosotros, bendito sea el Señor por eso. Desde el día que el Señor puso sus ojos en nosotros, amados hermanos. Mire, que yo me remonto al tiempo de Noé, amada iglesia. Cuando el Señor hoy mira el mundo, mira lo mismo, o quizás más tremendo, más peor de lo que vivía la generación de Noé. Amén. ¿Qué es lo que el Señor mira cuando hermanos pone sus ojos sobre este mundo? Al Señor, creo que, hermanos, le da asco cuando mira cómo está el mundo ahora, en pecado, en rebelión, en desobediencia, en maldad. Amén, amada iglesia. Y cuando el Señor mira, solo mira eso: gente sin alma, sin corazón, gente en desobediencia, en maldad, gente que no quiere escuchar su palabra, gente que no quiere poner atención a la salvación que Él le da, gente que no quiere tomar, hermano, la gracia del Señor. Pero bendito sea el Señor, amada iglesia, porque desde el día que el Señor puso sus ojos en nosotros, Él nos salvó, y desde ese día ya no somos perdidos ni condenados, ahora somos salvos y libres de toda condenación, porque como dice la palabra en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? ¿Se fija? Entonces usted no está aquí porque sí, pues. Usted no está aquí porque yo quiero, porque yo me lo merecía, porque yo esto. No. Tú estás aquí por la gracia de Dios. Tú estás aquí por la gracia de Dios.
¿Qué hicimos nosotros para merecer la salvación? Nada. Nada. No hay nada en el hombre que pueda ser objeto de la gracia de Dios. Si Dios nos amó y nos salvó, es porque así le plació a Él, amada iglesia. ¿Sabes qué, hermano? Yo me siento dichoso y privilegiado. Cuando yo pienso en esto, yo me siento dichoso y privilegiado, hermanos. Porque allá afuera hay mucha gente, quizás, amén, hablando de méritos, hablando hermanos, de merecer. Allá afuera hay mucha gente mejor que nosotros, amén, más preparados intelectualmente, gente millonaria, gente, hermanos, de poder, que usted puede decir: a estos el Señor los puede escoger, amén, a estos Señor quizás los pudo salvar. Pero repito, usted dele gracias a Dios, porque el Señor no escogió a ellos, los escogió a usted y me escogió a mí, nos escogió a nosotros, para que seamos, hermanos, el reino suyo, para que seamos, hermanos, pueblo santo, pueblo apartado, pueblo consagrado para Él, un pueblo especial para el Señor, amada iglesia. ¿Y por qué no están ellos aquí, pues? Porque el Señor no le ha placido, porque no han visto gracia delante de Él. Pero usted y yo, hermanos, que no éramos nada delante de la sociedad del mundo, ahora somos reyes, somos hijos del Rey de Reyes y Señor, señores, sacerdotes de Dios. Amén, amada iglesia. No lo merecíamos, pero aquí estamos por la gracia del Señor. Si Dios nos amó, repito, y nos salvó, es porque así le plació a Él. Y esto es motivo suficiente para estar eternamente agradecidos y servirle el resto de nuestra vida, amada iglesia. Pregunto, ¿habrá algún agradecido esta tarde en este lugar? ¿Habrá un agradecido esta tarde aquí en este lugar? Levante su mano y dígale: Señor, y no sé dónde estuviera si a ti Señor Jesús, si no hubiera conocido a ese Dios que me ama, a Dios que me ama, y no sé dónde estuviera esta tarde, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, Señor. Oh, gracias, gracias, gracias. Si no hubiera conocido a ese Dios que me ama, te amamos, Señor Jesús, te amamos. Te amamos, Señor, te amamos, Jesús. Porque si no fuera por ti, Señor, ¿a dónde estaríamos ahora? Si no fuera por tu gracia y por tu misericordia, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Diga el Señor: ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras? Yo vagaría sin rumbo, sin dirección. Dígaselo con su corazón: si no fuera por tu gracia, por tu amor. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado, gracias. No lo merecíamos, pero aquí estamos. No éramos dignos, pero aquí estamos. Porque no es por nosotros, es por el Señor. Yo no tenía nada bueno.
Yo no era nada bueno, pero el Señor tuvo gracia sobre mí. El Señor puso sus ojos de misericordia sobre mi vida. Oh, gracias, Señor Jesús. Aleluya. Tome su lugar unos minutos, iglesia. Qué bueno tenga ese corazón dispuesto para adorar a su Dios. Eso significa que estamos agradecidos con el Señor, amada iglesia. Dice la palabra que es por la gracia que se nos regala la fe para la salvación. La fe es un regalo que Dios da a los hombres. Oiga esto. La fe es un regalo que Dios da a los hombres, pero un regalo que es dado por gracia. Nadie puede tener fe si no es dada por Dios, amada iglesia. Oiga esto. Por eso creo que ayer dijeron eso, hermanos. El mundo de afuera no sabe lo que es fe. El mundo de afuera, dijo alguien, viven de la suerte, ¿verdad? Es que yo tengo suerte, dice. Amén. Otros dicen yo tengo leche. Nosotros no creemos en la suerte ni en la leche. Nosotros tenemos fe en el Señor Jesús, amada iglesia. Pero Jesús, oiga bien, es el que pone fe en nuestros corazones. Porque a mí la palabra de Dios me dice en Hebreos 12:2 que Jesús es el autor y el consumador de la fe. El autor, o sea, Él es el originador de la fe. Y también es el consumidor de la fe. Entonces, cuando nosotros creemos, amada iglesia, es porque el Señor pone fe en nuestro corazón. El Señor pone fe en nuestra vida. Porque, hermano, lamentablemente eso es una realidad. Hay mucha gente que viene al templo, viene a la iglesia, viene al culto, escuchan una palabra, pero, hermanos, la fe no se origina en ellos. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando el predicador, el pastor, da un mensaje, un sermón, una enseñanza acá, y habla del Señor, habla de Dios, habla del Señor Jesús, y comienza a hablar de Él, de sus maravillas, de sus prodigios, de lo que el Señor hace y puede hacer en nuestra vida, de la salvación que Él da gratuita, hay gente que no cree. Y hay gente que dice: yo no creo que sea así tan fácil. Yo no creo que solamente por venir aquí adelante, arrodillarme, arrepentirme, bautizarme en el nombre de Jesús, yo voy a ser salvo. Ahí está el problema. Que no tienen fe en su corazón. No hay fe en su vida. No tomaron la palabra de Dios en serio. No creyeron la palabra de Dios. Amén, amada iglesia. Volviendo al caso de Pablo. Pablo, el apóstol. Podemos ver cómo él se negaba a creer que Jesús era el Mesías. Pablo se negaba a creer que ese hombre era Dios manifestado en carne. No creía, era incrédulo. Claro, porque su religión así se lo enseñaba. Hasta que este Jesús, aleluya, hasta que este Jesús se le presentó en el camino a Damasco, aleluya, se le apareció a Pablo, amada iglesia, y le dijo: Pablo, o mejor dicho, Saulo, Saulo, ¿por qué? Ay, aleluya. ¿Por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo, amada iglesia? A la iglesia. Diga conmigo, a la iglesia. Pablo perseguía a la iglesia del nombre de Jesús. Amén. Porque los religiosos siempre persiguen a la iglesia del nombre de Jesús. Entonces Pablo perseguía a los cristianos profesos del nombre de Jesús. Pero cuando el Señor se le aparece, oiga lo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algo tenemos que tener en cuenta, amada iglesia, que cuando alguien se mete con nosotros, no se está metiendo con nosotros, se está metiendo con el Señor Jesús. Si alguien te hace la guerra, si alguien te hace la pelea, si alguien te hace la vida a cuadritos, que tenga cuidado, porque se está metiendo con tu Dios, se está metiendo con tu Señor, y va a haber un momento que lo va a parar y le va a decir: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Él no está solo, yo estoy con Él, yo peleo con Él, y lo que Él es con Él es conmigo. Con los hijos de Dios nadie se mete, amada iglesia. Con los hijos de Dios nadie se mete.
Así que guarda la calma. Guarda la calma. Si un vecino, un enemigo o un amigo, como quieras llamarle, te está haciendo la vida difícil, espera. Digo el Señor, mía es la venganza. Aleluya. Espérate, espérate, ya vas a ver con tus ojos lo que va a ocurrir. No metas las manos vos. Yo voy a pelear por vos y vos vas a estar tranquilo. Solo vas a ver. Aleluya, iglesia. No, pues Saulo se creía el muy, ¿no? Saulo se creía el más, de hecho su nombre significaba grande. Y así se creía él. Y agarraba a los cristianos, hermanos, los amarraba a la cola de su caballo, los arrastraba por las calles empedradas de Jerusalén. A otros los metía presos, hermano, y allá andaba el apodo, el grande, haciendo destrozos con la iglesia del Señor. Pero un día el Señor le tuvo que poner un alto y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Pero oiga, aquel hombre grande, amén, al escuchar la voz de esa voz, hermanos, miramos la respuesta de Pablo en Hechos 9:5. Y él le dice: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Oiga, ¿quién eres? Hermano, esta es una palabra grande. Aquí la palabra Señor viene del griego kurios, que significa soberano, amo, dueño, Dios. Hasta ahí entendió el apóstol Pablo con quién se estaba metiendo. ¿Quién eres, Señor? Oiga esto, amada iglesia. ¿Por qué Pablo hace poco perseguía a los cristianos? ¿Por qué Pablo iba tras los cristianos? Pero ahora está de rodillas, está postrado y está ciego y le dice: Señor. Ay, Señor. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque la gracia de Dios lo alcanzó y le regaló la fe que él necesitaba para creer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios que nos es dado por gracia. ¿Cuántos hemos creído en Jesús como el único y verdadero Dios? Amén, iglesia. ¿Cuántos creemos en Jesús como el único y verdadero Dios? Si usted cree en Jesús como el verdadero Dios, al igual que Pablo, es porque usted tiene fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no. Note esto: al Señor Jesús no lo hemos visto. Amén, iglesia. Al Señor Jesús en una forma literal, corporal, no lo hemos visto. Porque en el reino de Dios todo se trata de fe. Y ahí tenemos problemas muchos. En el reino de Dios todo se trata de fe. Oiga bien, repito, cuando usted viene al culto por primera vez, usted no cree, usted es un crédulo, no es creyente, es un incrédulo. Pero cuando usted viene a este lugar, el Señor le habla por medio del mensaje o del predicador o de la palabra. Dios le habla a su corazón, lo toca. Ahí se origina la fe, porque usted cree esa palabra. Y el creer lo hace pasar adelante. Amén. Cuando el pastor o el predicador hace el llamado, entonces la fe a usted lo movió. Hay gente que así ha dicho, ¿verdad? Yo ahí estaba sentado ahí en la banca y de repente ya estaba aquí adelante arrodillado. Amén. De repente ya estaba aquí, hermano, llorando. De repente ya estaba allí, hermano, compungido, quebrantado, arrodillado. ¿Por qué, iglesia? Porque la fe en el Señor Jesús le hizo creer. Y ese creer le trajo un arrepentimiento de sus pecados, de su desobediencia, de su rebelión, de su maldad. En consecuencia a ello, en obediencia, usted pasa a las aguas para ser bautizado en ese nombre glorioso que le hizo creer, en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de esos pecados que lo tenían, hermanos, separado de Dios. Ahora usted pasa para ser bautizado en el nombre de Jesús.
Y como hay una promesa que dice, hermanos, que recibiremos el don del Espíritu Santo un día, yo no sé si el mismo día o más después, el Señor lo llena con el don de su Espíritu Santo. El Señor pone su poder, su sello sobre su vida. Ahora usted, hermano, es lleno del poder de Dios. En fe, usted comienza a caminar en fe. Todo esto ha sucedido por fe, porque la palabra de Dios dice que nuestro nombre está escrito en el libro. Amén. ¿Cuántos lo creen, amada iglesia? Hay un canto que dice: con letras de oro mi nombre está escrito. Yo no sé si va a ser oro o bronce o lo que sea, pero lo importante es que esté el nombre escrito allá, amada iglesia. Y cuando sea pasada lista, a mi nombre yo feliz responderé. También nos dice la palabra que cuando nosotros creemos en el Señor, tenemos vida eterna. Porque así dijo Jesús, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, todo eso se trata de fe. Amén, amada iglesia. Porque si yo le pregunto a usted, ¿usted ya vio su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Ya lo vio? ¿Pero por qué cree que está ahí? ¿Por qué cree que su nombre está escrito en el libro de la vida? Por fe. Al morir ustedes y al irse de esta tierra, amén, ese es el vehículo. La muerte es el vehículo que lo lleva a la vida eterna. Usted sabe que un día, si usted está en el sepulcro, amén, amada iglesia, si un día usted está en el sepulcro, usted sabe que al toque de la final trompeta, los que duermen en el Señor van a ser. Y si usted está allí y yo estoy allí vamos a burlar esa sepultura y vamos a entrar a vida eterna con el Señor Jesús, a vivir eternamente con Él. ¿Por qué creemos esto? Por fe. ¿Se da cuenta, amada iglesia? O sea, por eso es que la gente, por eso dice la palabra, hermano, que el hombre natural no entiende las cosas. El hombre natural no entiende las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Entonces, esta es la fe que origina, o la fe que el Señor ha puesto en nosotros, el don de la fe que el Señor ha puesto. Y esa fe tiene que ser para todo, amada iglesia, porque repito, en el reino de Dios todo es por fe. Yo muchas veces he estado enfermo, amada iglesia, como usted, y yo he orado con fe y el Señor me ha sanado. El Señor ha tocado mi cuerpo, el Señor me ha quitado la enfermedad, la dolencia. El Señor ha hecho milagros en mi vida, amada iglesia. El Señor me hizo volver a caminar. El Señor me guardó de la muerte. ¿Por qué, iglesia? Porque le creí al Señor y le creo al Señor y le sigo creyendo y le seguiré creyendo. El Señor ha suplido en momentos de necesidad en mi vida, hermanos. El Señor ha suplido, ha provisto para mí mi necesidad, hermanos. Cuando a veces no he tenido, amén, amada iglesia, la bendición de Dios llega. Y te voy a decir algo: a veces los cuervos han mandado. ¿Escucharon, iglesia? ¿Cómo es eso, hermano? Es fe también, amada iglesia. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el siervo Elías, cuando estaba él solito allá tirado, allá en el monte, en la montaña, andaba sin nada, amada iglesia. Amén. Y estando allá, ¿quién lo alimentó, amada iglesia? ¿Quién lo alimentaron? Yo no sé si le llamaban carne asada, yo no sé si le llamaban pollo frito, yo no sé si le llamaban pizza, no sé si le llamaban hamburguesa, no sé qué le llevaban, pero le llevaban de comer. Pero yo te pregunto a ti, hermano, ¿has visto a cuervos cocinando tú? ¿Has visto a cuervos soplando fuego y poniendo ¿lo has visto los cuervos? Literalmente no, ¿verdad que no, iglesia? Pero los cuervos le llevaban alimento a Elías. Yo quiero decirte, amada iglesia, que si tú has creído en el Señor, escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú has creído en el Señor y tú estás pasando una necesidad, espera paciente en el Señor, que aún los cuervos te van a llevar la bendición. Aún los cuervos te van a llevar la bendición. Aún los enemigos te pueden dar, hermano, la bendición, lo que te falta, lo que tú tienes necesidad. Convicción de lo que no se ve. Al Señor Jesús no lo hemos visto, pero hemos creído en Él. Yo creo en Él. Yo creo en Él, amada iglesia. Porque esta tarde, aunque yo no lo pueda tocar, yo lo puedo sentir.
Porque esta tarde, aunque yo no lo pueda ver, yo lo puedo sentir en este lugar, amada iglesia. Yo puedo sentir, y he sentido su presencia desde el inicio en este lugar. Desde la mañana yo he sentido su presencia y sé que está aquí. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Yo sé que Él está aquí esta tarde con nosotros, amada iglesia. Porque yo lo creo, amada iglesia. Y no tengo que verlo. Amén, no tengo que palparlo. Solamente tengo que sentirlo en mi corazón, en mi vida. Amén. Nosotros hemos creído en el Señor, le hemos reconocido como nuestro Dios y nos hemos bautizado en su nombre para el perdón de nuestros pecados. Pero hay un versículo más adelante que me llama la atención, y es Hebreos 11:6. Dice: porque sin fe es imposible. Porque sin fe es imposible. Diga conmigo: es imposible. No puedo agradar a Dios. Hay mucha gente que pierde su salvación por esto. Hay mucha gente que pierde la oportunidad de salvación por esto. Hay mucha gente que pierde las bendiciones de Dios por esto. Porque no le creen a Dios. Amén. No le creen a Dios. Porque esas son dos cosas muy diferentes. Creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas muy diferentes. Amén, iglesia. Todo mundo cree en Dios, ¿sí o no? Hasta los ateos. Hasta los ateos creen en Dios, fíjese. Porque del momento que están peleando con Él es porque saben que ahí está, ¿sí o no? Si yo sé que no existe, entonces ¿para qué voy a estar peleando, pues? Amén. Si yo sé que hay algo no hay, ¿por qué voy a estar de necio? Por eso la Biblia le llama necios a los ateos. Usted no va a encontrar la palabra ateo en la Biblia porque no existe. Ateo significa sin Dios. A, sin, y teo, Dios, sin Dios. Pero la palabra no le llama ateo, le llama necios. ¿Por qué, iglesia? Porque están viendo con sus propios ojos, están viviendo de la misericordia de Dios, están respirando el aire que Él les da, están tomando el sol que Él da, hermanos, están disfrutando de los alimentos que Él les da, y todo esto es por la misericordia de Dios. ¿Pero qué siguen diciendo? No hay Dios. Pero son necios. ¿Se da cuenta? Entonces, lo importante no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Sí, si usted sale ahorita allá afuera a la calle y pasa la primera persona, le pregunta: ¿usted cree en Dios? Sí, pero ¿en qué Dios? Amén, iglesia. Pero lo importante no es creer en Dios, es creerle a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios aquí? ¿Cuántos les creen al Señor? ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Cuántos le creen al Señor? Ahí está la clave, creerle al Señor. Creer lo que me dice en esta bendita palabra. Aquí, creer lo que me dice aquí, porque esta es la palabra de Dios. Esto es creerle a Dios. Cuando yo le creo al Señor, creo esta palabra. Si usted tiene fe, no es porque usted quiso tenerla, sino porque Dios se la ha regalado por gracia. Dele gracias al Señor Jesús por eso, amada iglesia. Porque la salvación es del Señor Jesús. Es por la gracia que Dios convence a los hombres de pecado. Amén. Es por la gracia que Dios convence a los hombres de pecado. Tomemos en cuenta esto, por favor, amada iglesia. Es el Señor Jesús quien convence al hombre de su pecado. Ningún hombre puede convencerse a sí mismo de su pecado. Ningún hombre puede convencer a otro de su pecado. Amén, iglesia. Nadie. Mira, claro que el Señor Jesús nos puede usar a nosotros como instrumentos útiles. Amén. El Señor Jesús nos puede usar como instrumentos útiles. Pero es el Señor y no el hombre que convence de pecado. Por eso muchas veces nosotros nos damos por vencidos, amada iglesia. Porque nosotros creemos que nosotros podemos cambiar a la persona. Nosotros creemos que el pastor, el líder, podemos cambiar a la persona. Y eso es imposible, jamás va a ocurrir. No se puede. Y a veces por eso nos damos por vencidos. Amén. Y es bueno eso. ¿Por qué, iglesia? Porque ningún hombre puede convencerse a sí mismo, y ningún hombre puede convencer a otro de su pecado. El Señor Jesús nos usa como instrumentos útiles, pero recuerde que es el Señor y no el hombre el que convence de pecado.
Tal vez alguien puede decir: yo creía que el pastor era el que con su predicación quien convencía al hombre de pecado. Puede ser que un pastor, un predicador sea muy apasionado en su predicación, en su mensaje, pero aún así él no tiene el poder para convencer de pecado a nadie. Es el Espíritu Santo quien convence al hombre de pecado, amada iglesia. Así dice la palabra en Juan 16, versículos 7 y 8. Oiga lo que dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se da cuenta, amada iglesia? El Espíritu Santo. Por eso, hermano, óigame, nunca nos creamos más de lo que somos. Si yo predico un mensaje, si un pastor predica un mensaje, si usted, hermano, lleva la palabra, ministerio de evangelismo, o usted que le gusta predicar y hablar, si usted habla la palabra, si usted abre su boca y comienza a predicar, a testificar, a hablar del Señor, y si una persona se convierte, o una persona viene a la iglesia, o una persona se bautiza, nunca crea que es usted, amada iglesia. No, es el Señor en nosotros, es el Espíritu Santo hablando en nuestra vida, y es Él que convence a la persona. Es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Amén, iglesia. Yo por eso le digo: Señor, úsame nada más, abre mi boca y seas tú convenciendo a la persona, seas tú tocando el corazón de esa persona, seas tú obrando en la vida de esa persona. Pero siempre la gloria es para ti, Señor Jesús. La gloria es para ti, Señor Jesús. Ahora, cuando un hombre ha sido convertido por otro hombre, por las palabras bonitas, por la elocuencia, por lo que usted quiera, esta conversión es momentánea. Amén. Porque son personas que han sido enterradas vivas. Amén. Han sido sepultadas vivas, porque no han muerto a su viejo hombre. Nunca han tenido una verdadera conversión, amada iglesia. Amén. Jamás. Por eso a veces, hermano, nosotros insistimos en alguien, en bautizar en alguien, y está bien. No digo que esté mal, está bien, pero a veces no es tan bueno eso. Porque hay personas que cuando se le insiste demasiado, lo hace porque usted lo está diciendo. Lo hace porque, para que me dejen de molestar. Y solamente fue un baño. Y así hay miles que han desfilado allí. Amén. ¿Por qué, iglesia? Porque muchas veces nosotros queremos hacer la obra que solamente el Señor puede hacer. Por eso cuando una persona es tocada por el poder del Espíritu Santo, esa persona es compungida, esa persona es quebrantada. Amén. Esa persona, hermano, es ministrada por Dios mismo, por el Espíritu Santo en él. Y sin necesidad que nosotros le llamemos, esa persona viene y pasa delante del solito, se arrepiente, ahí se arrodilla, comienza a llorar, está tocada por la presencia de Dios. Y él mismo dice: yo que me quiero bautizar, yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. Esa es la persona que persevera. Esa es la persona que se mantiene. Esa es la persona que hermano, que le hace frente a la vida cristiana. Porque cuando un hombre ha sido convertido por otro hombre, repito, esa conversión es momentánea. Son personas que han sido enterradas vivas porque no han muerto a su viejo hombre. Nunca han tenido una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento. Pero cuando un hombre es convertido por el Señor Jesús, entonces esta obra permanece para siempre. El apóstol Pablo tuvo una verdadera conversión, un arrepentimiento genuino. Y por eso él dice allá en Gálatas 2:20: con Jesús estoy juntamente, con Jesús estoy verdaderamente crucificado. Y dice él: ya no vivo yo, ya no vivo yo, Jesús es el que vive en mí. Aleluya. Oh, aleluya, amada iglesia. Eso es el verdadero arrepentimiento. Ese es el verdadero, hermano, arrepentimiento en nuestra vida. Cuando ya no vivimos nosotros, sino que el Señor vive en nosotros, y que con Él estamos juntamente crucificados. Por eso más adelante el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Jesús,
¿Qué es, iglesia? Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. De modo que si alguno está dentro de Jesús, en Jesús, oiga bien esto, si alguno está en Jesús, ¿por qué hay muchos cristianos que no dan frutos dignos de arrepentimiento? Porque hay muchos que tienen tiempo, están en la iglesia y siguen viviéndolo igual, o lo mismo, o peor. ¿Por qué? Porque hay muchos, entre comillas, cristianos del nombre de Jesús en la iglesia que pasaron ya 30 años, 25 años, 20 años y siguen igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente porque no han nacido de nuevo. Se bautizaron, sí, pero no nacieron de nuevo. Amén. Y eso es algo real, amada iglesia. Porque a mí la palabra dice que de modo que si alguno está en Jesús, porque sigue con las mismas mañas, porque siguen viviendo igual o peor, porque siguen con el mismo vocabulario, decía el pastor, tropabulario. Amén. ¿Por qué siguen, hermanos, queriendo agradar la carne, los placeres del mundo, queriendo vivir como el mundo, queriendo vivir como vive el mundo? ¿Por qué, pues? ¿Por qué? Porque no se ha crucificado. Usted sabe que el apóstol Pablo, ¿quién era el apóstol Pablo? Antes de ser el apóstol Pablo, ¿quién era Saulo? No, tremendo. Si usted lee la historia y tú lee todo, hermano, Pablo era cosa seria. Oiga bien, pero desde el momento que él tuvo este encuentro personal con el Señor Jesús, el Señor lo llenó con su Espíritu Santo y Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús también, amada iglesia. Porque más adelante, allá en Hechos 22:16, él dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, así como yo lo hice también. Pero es que el apóstol Pablo fue un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Amén, iglesia. Y él dejó todo, hermano. Él dejó todo. Oiga bien lo que estoy diciendo. Él dejó todo. A él no le importó su posición. A él no le importó quién era él. A él no le importó lo que él tenía. A él no le importó lo que él sabía. Él dijo: todo eso es basura para mí. Por lo que ahora yo conozco, todo eso es basura. Ahora Jesús es todo para mí. Ahora Jesús es todo para mí. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Pero repito, hay muchos, sí, que nos hemos bautizado. Amén. Y quizás nos hemos arrepentido, pero un arrepentimiento fingido, no sé. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en la iglesia, pero seguimos igual. No hay un cambio, no hay una transformación, no hay una renovación en nuestra vida. Seguimos con las cosas viejas. Amén. Ya se puso serio esto, ¿eh? Ya se fueron. Queriendo agradar a la carne, queriendo agradar al mundo y no queriendo agradar a Dios. Amén, iglesia. Porque una cosa es decir que sos cristiano y otra cosa es que seas cristiano. Se oye chistoso y la vez pasada lo dije, hermano. El hecho de que usted entre al Burger King, por hacer publicidad, no lo convierte en una hamburguesa. Amén. Me la paga. El hecho de que usted invierte y entre al Burger King, usted no se convierte en hamburguesa, ¿verdad que sí? El hecho de que tú entres al templo no te conviertes en cristiano. El que tú eras cristiano me lo va a decir tu testimonio. Por sus frutos. Por sus frutos. Ahora algún día por su Facebook los conoceré, dicen algunos ahora. Bueno, se vale también. Pero ¿qué dice el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Amén.
No es necesario que usted diga, yo soy cristiano del nombre de Jesús, mire, y que se ponga un rótulo en la frente o en la espalda. No, la gente lo ve y lo reconoce a usted por cómo usted es, por cómo usted habla, cómo usted se expresa, cómo usted camina, cómo usted hace. Amén. Que no puede ser que ahora estés aquí y mañana ande toda destrabada en la calle. Hoy viene usted de largo y el vestido le trapea el suelo, pero mañana en shorts y en pantalones. Hoy viene aquí, hermano, y viene con su cara normal, pero mañana como que si es payaso ya va para el mercado o para allá, toda pintada. Pero es cristiana y viene a la iglesia. No, para ser así mejor decidite, o sos o no sos. Ni disfrutás una cosa ni vivir la otra. Amén. Esto ya se puso bueno, amada iglesia. Pero es que la palabra de Dios, amada iglesia, y el Señor nos demanda a hablar esta palabra, a decir esta palabra, porque somos atalayas de la palabra de Dios, amada iglesia. Fíjate, esta mañana, este mediodía más que todo, y ahí lo ando en mi Facebook, me metí en problemas con un pastor del movimiento evangelístico pentecostal, porque en su página de iglesia dice, andan evangelizando unas muchachas, pero una de ellas está en pantalones y está con la camisa de la iglesia. Yo acerco la foto y la acerqué más para no equivocarme, y la muchacha está en pantalón y dice, jóvenes, no sé, llevando el reino, y están hablándole a una persona, y le extendí y me le quedo viendo y dije, no puede ser. Yo tengo muchos amigos en el movimiento evangelístico, comenzando desde Nahum Tejada, ellos, y le escribo y le digo, hermano, le escribí en el mismo Facebook, le digo, hermano, perdón por la pregunta, hermanos, ¿permiten mujeres en pantalones en su iglesia? Amén. Y le dejé la pregunta. Al ratito me cayó el mensaje en Messenger, no me contestó allí mismo, en Messenger. Dije yo, ya me la gané. Bueno, pero ni modo. Y me dice, Dios le bendiga, Pastor Ciro. Les habló el Pastor Musun, no sé qué. Me dijo, mucho respeto para usted y para su progenitor, algo así me dijo. Por respeto que les tengo a usted, le voy a contar la pregunta. Dígame, le dije. Quiero decirle, hermano, me dijo, que esta muchacha, por la que usted me pregunta, esta muchacha todavía no es convertida. ¿Y eso? Hermano Ciro me dijo, el problema que hay mucha gente en la iglesia que tiene buen testimonio, que puede ir a predicar, puede ir a llevar la palabra, pero cuando hacemos la invitación no quieren ir. Esta muchacha hoy vino acá, entendió el mensaje, la palabra, y esta muchacha hoy mismo fue bautizada en el nombre de Jesús. Y cuando esta muchacha escuchó que íbamos a ir a predicar la palabra, esta muchacha se fue así como andaba, porque dijo, yo quiero llevar la palabra ahora de verdad, yo quiero llevar el mensaje. Y dice que esta muchacha salió con las demás hermanas, amén, porque solo andaba en pantalones, es cierto, y llevó la palabra, amén. Y dijo, porque hay gente, me dijo, y lo que está hablando al principio, gente que puede, pero no. Gente que puede, pero no hay disposición. Y esta mujer me dijo, esta hermana ahora, ella la primera vez que vino al templo, y parece que era maestra, algo así me dijo, secularmente, y ella ahora se dispuso a ir a predicar la palabra. Y yo le dije, perdóneme, pastor, le dije, amén, disculpe si lo ofendí, no sabía. No, hermano, le felicito, me dijo, le felicito porque me haya llamado la atención, porque yo los admiro a ustedes también, la iglesia pentecostal en nombre de Jesús, que todavía viven en santidad, todavía se mantienen, me dijo, firmes en la fe, en la enseñanza que han tenido. Y me dijo, yo conozco iglesias del nombre de otras denominaciones, me dijo, que han permitido todo esto en sus iglesias, en un solo relajo, un desorden. Y me dijo, yo espero que nos mantengamos, hermano, y nos mantengamos en la fe, y nos mantengamos también en la santidad. Yo le dije, hermano, mientras podamos lo vamos a hacer, porque somos la iglesia del nombre de Jesús, somos la diferencia en este mundo, somos luz, somos luz, somos luz en medio de las tinieblas, amada iglesia. Amén. Y aquí no podemos permitir eso, ¿o sí? ¿Podemos permitir eso aquí, amada iglesia? No. Digo el pastor, prefiero irme con 100 al cielo y no con 1000 al infierno. No, hermano, que es para que se llene la iglesia. A mí qué me importa. Yo no quiero llenar la iglesia, yo quiero llenar el reino de Dios. Amén. Hay gente, pastores, que para que se llene, que venga de todo, que venga chimbolo, que venga todo.
No, 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 eso no trata, eso no es del reino de Dios. Amén. Aquí, hermano, vamos a vivir conforme a lo que el Señor manda, a lo que Él dice en su palabra, a vivir en santidad. Amén, amada iglesia. Y si no le gusta, ¿por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque cuando un hombre es convertido por el Señor, hay una transformación en su vida. Yo pudiera esta tarde pedir testimonios aquí de hombres, y yo puedo levantar a alguien aquí esta tarde. Yo puedo poner de pie a alguien aquí esta tarde que me ha contado su testimonio. Y cuando usted se lo cuenta, usted se queda: hermano, ese era usted, ese era yo. Y usted lo ve ahora diferente, cambiado, transformado. Amén, amada iglesia. Y usted dice: ese es el poder del evangelio, ese es el poder del Señor Jesús. Pero que hay un cambio, hay una transformación. Amén. Hay, hermano, una renovación. Amén. Una restauración en la vida del hombre. Es por la gracia del Señor Jesús. Es por la gracia que el Señor Jesús perdona nuestros pecados cuando somos bautizados en el nombre de Jesús. Cuenta la historia que cierto día el gran emperador Napoleón condenó a muerte a uno de sus soldados por haberse rebelado en contra de él. Un soldado se rebeló en contra de Napoleón, el gran emperador. Amén. Y lo condenó a muerte. La madre del soldado, al darse cuenta de lo que le iba a pasar a su hijo, esta mujer salió corriendo ante el emperador Napoleón, se presentó delante de él y le pidió misericordia para su hijo. Napoleón le dijo: señora, lamentablemente su hijo ha cometido una falta grave y la justicia exige que él sea castigado con la muerte, porque se ha rebelado. La madre, en lágrimas en sus ojos, le digo: sí, yo lo sé, y por eso no pido justicia para mi hijo, yo pido misericordia. Yo no pido justicia porque sé que la justicia lo condena, la justicia lo manda a que muera. Por eso, señor emperador, yo le pido misericordia por mi hijo. Y Napoleón le dijo: señora, su hijo no merece misericordia. Entonces ella le volvió a responder, le dijo: lo sé, señor, yo sé que mi hijo es culpable. Si la mereciera, no sería misericordia. Napoleón, impresionado, le dijo: ¿sabe qué, señora? Entonces voy a ser clemente con su hijo. Y soltó al hijo. Amén, amada iglesia. Escúchame bien. Exactamente, esta es la gracia de Dios. Es un favor inmerecido, es una misericordia inmerecida. Oh, hermano, te pregunto esta tarde: nuestra rebeldía, nuestro pecado, nuestra desobediencia para con nuestro Dios, ¿qué cree usted que merecíamos? ¿Qué merecíamos? Gracias, mi hermano. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es. Fíjese usted cómo es la cosa. Si ahí se cerrara la Biblia, si ahí terminara la Biblia, ¿qué pasa, amada iglesia? ¿A dónde nos quedamos todos? Condenados, ¿verdad? O sea, todos a muerte, pues a decapitación. Todos a la muerte, porque el pecado de la paga es, o el pecado de la paga es. Pero bendito sea el Señor, porque la justicia de Dios, la justicia de Dios nos declara culpables y la sentencia es muerte. Pero ¿por qué no recibimos lo que merecemos, iglesia? Por la bendita gracia y por la bendita misericordia de nuestro Señor Jesús. Porque el versículo sigue y dice: mas la dádiva,
mas el regalo de Dios es vida eterna. Aleluya, amada iglesia. El pecado nos da muerte, pero el Señor Jesús nos da vida. Amén. ¿Cuántos han tomado vida eterna en el Señor, amada iglesia? Fíjese cómo es la cosa. Cuando éramos condenados a muerte, cuando éramos condenados a muerte, y no solamente muerte física, sino muerte eterna, que es la condenación eterna, que es el lago de fuego o el infierno. ¿Se da cuenta para dónde íbamos? No, mi hermano, es que a veces no valoramos, no apreciamos, no nos damos cuenta de lo que somos en el Señor o de lo que Él ha hecho. A veces hablamos tan fácil de salvo, de salvación, que a veces como que no le ponemos atención a esto. Es más, ni agradecemos pues. Ni agradecemos al Señor. Yo creo que poco le damos gracias al Señor por ser salvos. Cuando testificamos solo hablamos de: el Señor me bendijo, que el Señor me guardó, que el Señor me dio esto, el Señor. Y si no recibe nada, no testifica nada. Pero ¿cuánto le dan gracias a Dios porque el Señor lo salvó de una condenación eterna, de vivir una eternidad en el lago de fuego, quemándose, ardiendo? Pero eso no le damos tanta importancia, ¿verdad? ¿Se da cuenta? No le damos tanta importancia a la salvación, cuando es lo más grande que el Señor nos ha dado, hermano. Porque usted y yo estábamos condenados a una vida eterna sin Él, a una condenación eterna. Pero un día el Señor fijó sus ojos en nosotros, puso gracia en nuestra vida, su misericordia nos alcanzó, nos trajo, nos cambió de rumbo, nos cambió del camino ancho al camino angosto. Y ahora sabemos que un día vamos a estar con el Señor Jesús, viviendo vida eterna con Él. No te dan gracias a Dios por eso. Me acuerdo algo del pastor Girón, una enseñanza y una reflexión, y me gustó mucho, se me quedó en la mente eso. Dijo que muchas veces nosotros no damos gracias al Señor por la salvación. Hermano, levantamos toda la mañana y le damos gracias a Dios por la vida, por el momento y por todo. Pero no le damos gracias, Señor, gracias porque me salvaste. Gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque tú pagaste el precio por mí. Gracias porque tú tomaste el lugar que a mí me correspondía. ¿Verdad que no? Decía él: una vez un hombre se fue en su barco adentro de la mar. Estando muy adentro de la mar, este hombre, vino una tormenta, un fuerte viento, y dio vuelta a su embarcación. Y este hombre se quedó allá náufrago adentro del mar, sin esperanza de nada, porque estaba muy adentro. Y pasaban los días y este hombre no miraba esperanza, y comenzaba a desfallecer porque no comía y no tomaba nada. Ya casi moribundo, ya para morir y entregar su espíritu, de repente oyó el pito, amén, de una embarcación de esas grandísimas, no sé cómo, crucero, de un crucero. Allá en su soñolienza o en su casi muerte, comenzó a escuchar el pito de un crucero. Y él, como pudo, levantaba sus manos. Amén, como podía levantaba sus manos. No tenía fuerzas. Y alguien en el crucero vio algo que se movía allá a lo lejos. Y comenzaron a decirle a la gente: mira, ya hay alguien. Y la embarcación comenzó a ir hacia hombre. Estando cerca, le tiraron un salvavidas. Y este hombre se aferró al salvavidas y lo sacaron, amada iglesia. Amén. Y lo salvaron, lo alimentaron y lo pusieron bien. Y luego lo dejaron en tierra firme. Este hombre regresa a su casa. Amén. La gente, su familia no creía. Su familia no lo esperaba porque pensaban que había muerto. Pero este hombre le contó la historia, amada iglesia. Y este hombre vivía cerca, a la orilla de la playa, del mar. Y este hombre estaba muy agradecido porque esa embarcación, ese crucero, lo había salvado. Y dice él que todas las mañanas, tempranito, él salía corriendo al mar y miraba que pasaba un crucero. No era el que lo salvó, oiga bien esto, era otro crucero que iba pasando. Y él comenzaba a saltar y decía: gracias, gracias porque me salvaron, gracias porque me rescataron, gracias.
Al siguiente día lo mismo, él salía corriendo allá, hermanos, a la orilla del mar, y pasaba otra embarcación que no era lo que le había llevado, y él comenzaba a gritarle: gracias, gracias, gracias. Y eso lo hacía todos los días, todos los días, todos los días. ¿Y sabe por qué? Porque él estaba agradecido, porque un día una embarcación salvó su vida. Si nosotros fuésemos más agradecidos, todos los días le diríamos: Señor, gracias por mi salvación, gracias porque me rescataste del infierno, gracias porque me salvaste, Señor, gracias porque me libraste de la condenación eterna, Señor, gracias. Gracias. El pecado no da muerte, pero el Señor Jesús nos da vida. Póngase de pie esta tarde. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su salvación? ¿Cuánto le agradecen al Señor, hermanos? Ese es un canto muy real. Ese es un canto muy real. ¿Qué sería de mí si no me hubieras? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras? Yo sé que aquí hay muchos que somos salvos, gracias a Dios. Pero yo no sé esta tarde si hay un amigo o una amiga aquí con nosotros. No lo sé. No sé si hay un amigo o una amiga aquí con nosotros. ¿Alguien me puede decir si hay un amigo o una amiga? Amén. ¿No? ¿No tenemos? Bueno, es una lástima que no tengamos amigos. Amén. Pero quiero decirte esta tarde que si alguno de nosotros hasta el día de hoy hemos sido, hermanos, rebeldes contra Dios, amén, quizás no estamos obedeciendo los mandamientos del Señor, no estamos cumpliendo su palabra, no estamos viviendo una vida acorde y agradable a Él. Quiero decirte que si esta tarde reconoces tu rebelión y toma las gracias que Dios te ofrece, puedes tenerla ahora mismo. Porque la peor desgracia para una persona es rechazar la gracia de Dios. Y esta gracia está extendida hoy sobre tu vida. Amén. La gracia de Dios todavía sigue con nosotros, manifestándose. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo no sé, dije, hermanos, cómo nos sentimos cada uno. No estoy juzgando ni criticando ni nada, solamente estoy haciendo una reflexión en nuestra vida. Date cuenta que estamos viviendo todavía tiempos de gracia. Estamos viviendo tiempos de gracia. ¿Sabe usted por qué el Señor no ha venido todavía por su pueblo? ¿Sabe usted por qué no ha venido el Señor todavía por su pueblo, amada iglesia? Porque Él tiene todavía misericordia. Él tiene todavía misericordia. Porque repito, hermano, el que estés dentro del templo, amén, el que estés dentro de la iglesia, no significa realmente que podamos nosotros ser lo que el Señor quiere que seamos. Aquí no estamos pasando el tiempo. Aquí no estamos porque no tenemos nada que hacer. Aquí no estamos porque que si no voy se enoja. No. Aquí estamos porque tenemos convicción en nuestro corazón, amada iglesia. Aquí estamos porque tenemos convicción de que si el Señor viene ahora mismo, si el Señor viene ahora mismo, amén, iglesia, ¿nos vamos con el Señor o voy a esperar el segundo viaje? No hay segundo viaje. No hay segundo viaje. Realmente la vida cristiana se vive. La vida cristiana se disfruta. Repito, amada iglesia, la gracia del Señor todavía te da una oportunidad. La gracia de Dios todavía te da una oportunidad. La misericordia de Dios todavía. David dijo: mejor es tu misericordia que la vida. David experimentó la misericordia de Dios cuando la condenación de él era muerte por haber pecado, por haber fallado contra el Señor. Pero el Señor le mostró su misericordia. El Señor le mostró su misericordia. Y desde ese día David dijo: Señor, tu misericordia es mejor que la vida.
Todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad. Todavía hay una oportunidad, hermano, hermana. El Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama. El Señor quiere darte lo mejor. El Señor quiere darte una nueva oportunidad. Es importante que nos dispongamos. Es importante que nos dispongamos.